Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean bienvenidos a la Biblia Católica en un año, y este es el día número 57. Desde la parroquia Virgen de la Anunciación, le doy gracias a Dios por tu presencia y porque cada día recibimos de Él sus bendiciones. Hoy es el día número 57 y vamos a tener 3 lecturas. La primera, de Levítico capítulo 8 al 9. Segunda, Salmo 59. Y la tercera, de Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 21. Como en toda lectura de la Escritura, pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, a ponerla en práctica en nuestra vida diaria y para poder expresarla con los demás. Suplicamos el auxilio del Espíritu Santo y trazamos sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Levítico, capítulo 8 al 9. El Señor dijo a Moisés: Toma a Aarón y a sus hijos, las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio de expiación, los 2 carneros y el canastillo de panes sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo lo que le había ordenado el Señor. Reunió a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro y les dijo: Esto es lo que el Señor manda hacer. Entonces mandó que se acercaran Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Puso a Aarón la túnica, le ajustó el cinturón de lino, le vistió el manto y encima le colocó el efod, atándoselo con la cinta del mismo efod. Le puso el pectoral con las piedras sagradas de la suerte. Puso sobre su cabeza la tiara y sobre ésta, en la parte anterior, la placa de oro, la diadema sagrada, como el Señor había ordenado a Moisés. Tomó el óleo de la unción, ungió la morada y la consagró con todo lo que había en ella. Hizo 7 aspersiones sobre el altar, lo ungió y lo consagró con todos los utensilios, así como la pila y su base. Derramó el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, les vistió las túnicas, les ajustó los cinturones de lino y les puso las mitras, como el Señor le había mandado. Mandó luego traer el novillo para el sacrificio de expiación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo expiatorio. Moisés lo inmoló, y mojando sus dedos en la sangre, untó con ella las esquinas que sobresalen del altar, y así lo purificó. Derramó la sangre al pie del altar y lo consagró con el rito de la expiación. Tomó toda la grasa que cubre las entrañas, la que está junto al hígado y los 2 riñones con sus grasas, y lo quemó todo sobre el altar. Y lo que quedaba del novillo, la piel, la carne y los excrementos, lo quemó fuera del campamento como el Señor le había mandado. Hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló y roció con su sangre el altar por todos los lados. Lo descuartizó y quemó la grasa, los trozos y la grasa. Lavó las entrañas y las patas y quemó todo el carnero sobre el altar. Fue un holocausto, sacrificio de aroma agradable, ofrecido al Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Hizo traer el segundo carnero, el de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló, y tomando parte de su sangre, untó con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Hizo acercarse a los hijos de Aarón y untó con la sangre
el lóbulo de su oreja derecha, el dedo pulgar de su mano y el dedo gordo de su pie derecho, y roció con la sangre restante el altar por todos los lados. Tomó luego la grasa, la cola, toda la grasa que recubre las entrañas, la que está junto al hígado, los riñones con su grasa y la pierna derecha. Tomó del canastillo de panes sin levadura, que estaban en presencia del Señor, una rosca sin levadura, una rosca hecha con aceite y un bollo, y los puso sobre la grasa y la pierna derecha. Lo puso todo ello en las manos de Aarón y en la de sus hijos, e hizo el rito del balanceo en presencia del Señor. Moisés lo tomó de nuevo de sus manos y lo quemó en el altar encima del holocausto. Fue un sacrificio de investidura, sacrificio de aroma agradable, ofrecido al Señor. Tomó después el pecho del carnero e hizo el rito de balanceo ante el Señor. Esta fue la parte del carnero de investidura que correspondió a Moisés, como el Señor le había mandado. Finalmente, Moisés tomó el óleo de la unción junto con sangre de la que había sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras, a los hijos de Aarón y sus vestiduras, y así los consagró. Moisés dijo a Aarón y sus hijos: cocinen la carne a la puerta de la tienda del encuentro, y cómanla allí con el pan que hay en el canastillo del sacrificio de investidura, según lo mandé yo cuando dije: Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y del pan las quemarán. Durante 7 días no se apartarán de la entrada de la tienda del encuentro, hasta que se cumpla el tiempo de su consagración, que durará 7 días. El Señor ha ordenado que se haga lo que hemos hecho hoy para obtener su expiación. Permanecerán, pues, 7 días y 7 noches a la entrada de la tienda del encuentro, según la orden del Señor, y así no morirán. Esto es lo que se me ha prescrito. Aarón y sus hijos cumplieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un ternero para el sacrificio de expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos en presencia del Señor. Luego dirás a los israelitas: tomen un macho cabrío para el sacrificio de expiación, y un becerro y un cordero, que sean de 1 año y sin defecto, para el holocausto. Tomen también un toro y un carnero para el sacrificio de comunión, y dególlenlos en presencia del Señor. Y tomen una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor quiere mostrarse hoy a ustedes. Trajeron ante la tienda del encuentro todo lo que había prescrito Moisés, y toda la comunidad se acercó y se colocó en presencia del Señor. Entonces Moisés les dijo: esto es lo que el Señor ha mandado. Háganlo, para que les muestre su gloria. Después dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio de expiación, tu holocausto, y haz la expiación por ti y por tu familia. Presenta la ofrenda del pueblo y haz la expiación por él, según lo ha mandado el Señor. Aarón se acercó al altar e inmoló el becerro del sacrificio de expiación por sí mismo. Sus hijos le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo, untó con ella las esquinas que sobresalen del altar, y derramó el resto al pie del mismo. Quemó luego sobre el altar la grasa de la víctima de expiación, los riñones y la grasa que está junto al hígado, como el Señor había ordenado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento.
Después inmoló la víctima del holocausto. Sus hijos le presentaron la sangre, y él roció con ella el altar por todos los lados. Le acercaron ya descuartizada la víctima del holocausto, junto con la cabeza, y él lo quemó sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas, y las quemó en el altar encima del holocausto. Presentó luego la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío del sacrificio de expiación por el pueblo, y lo inmoló como víctima expiatoria, igual que había hecho con el novillo. Ofreció el holocausto según el rito establecido. Presentó también la ofrenda quemando un poco de la mejor harina sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Finalmente, inmoló el toro y el carnero del sacrificio de comunión ofrecido por el pueblo. Sus hijos le presentaron la sangre, y él roció con ella el altar por todos los lados. La grasa del toro y del carnero, la cola, la grasa que recubre las entrañas, los riñones y la que está junto al hígado, pusieron todo sobre el pecho de los animales sacrificados, y Aarón lo quemó encima del altar. Con el pecho y la pierna derecha hizo el rito del balanceo en presencia del Señor, como había mandado Moisés. Aarón, alzando las manos sobre el pueblo, lo bendijo, y después de ofrecer el sacrificio de expiación, el holocausto y el sacrificio de comunión, bajó del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y al salir bendijeron al pueblo. La gloria del Señor se mostró entonces a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y la grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se postró en adoración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 59. Tú, Dios fiel, eres mi fortaleza. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los hombres sanguinarios. Mira cómo me están acechando, los poderosos conspiran contra mí, sin que haya en mí, oh Señor, crimen ni pecado. Sin que yo tenga culpa, corren y se preparan para atacarme. Despierta, ven a mi encuentro y mira, pues tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Levántate para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de los pérfidos traidores. Regresan al anochecer, aúllan como perros, rondan por la ciudad. Mira lo que dicen con su boca, como si sus labios fueran espadas. ¿Acaso nos oye alguien? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Fuerza mía, en ti espero, porque tú, Dios mío, eres mi fortaleza. El Dios fiel vendrá a mi encuentro, y me hará ver la derrota de mis adversarios. No los mates, no sea que mi pueblo olvide, pero dispérsalos y humíllalos con tu poder. Tú, Señor, que eres nuestro escudo. Queden apresados en su orgullo, en el pecado de su boca, en la palabra de sus labios, en las maldiciones y mentiras que profieren. Destrúyelos con tu enojo, destrúyelos sin dejar rastro de ellos, y que se sepa que Dios gobierna en Jacob y en toda la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros, rondan por la ciudad, andan errantes buscando comida, hasta que no se sacían, siguen gruñendo. Yo, en cambio, alabo tu fuerza, desde la mañana celebro tu amor, porque tú has sido mi fortaleza, mi refugio cuando estaba angustiado. Para ti, fuerza mía, tocaré,
porque tú eres mi fortaleza, Dios fiel. Del libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 21. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestra lengua la grandeza de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos, y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, grande y glorioso, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los llene de bendiciones, y si Él lo permite, nos escuchamos el día de mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.